quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, me alegra que nos acompañen en este proceso de enseñanza-aprendizaje donde ustedes son protagonistas. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio de Educación de la República Dominicana. En nuestras clases el día de hoy de cuarto grado del nivel secundario, en el área de Ciencias de la Naturaleza, sus maestros Pevens y Ediberto nos mostrarán las distintas vías panorámicas. En inglés, con sus teachers Tracy e Iman, continuaremos Making Predictions, o sea, haciendo predicciones. Y en lengua española seguimos trabajando el análisis literario. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa, preservando la salud.
Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Si decimos, el avión no tenía combustible, por eso cené fideos ayer, en este ejemplo vemos que por la información dada no es posible que esta oración tenga coherencia o sentido. En este caso, el nexo o conector que une ambas oraciones no debería haberse utilizado, puesto que ambas oraciones no tienen relación. Por ende, corresponden a estructuras diferentes y no es posible que mantengan una coherencia. Varias oraciones sin coherencia generan textos incoherentes. La coherencia es la forma de los textos bien estructurados que permiten concebirlo como entidades semánticamente comunitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal o tema, de manera que el lector puede encontrar el significado global de la comunicación del texto. Así, del mismo modo que los diversos capítulos de un libro, que visto por separado, tienen significados unitarios, se relacionan entre sí, también las diversas selecciones o párrafos se interrelacionan para formar capítulos y las oraciones, frases, para formar párrafos. La coherencia está estrechamente relacionada con la cohesión, con la diferencia de que la coherencia es un procedimiento macrotextual y la cohesión es un procedimiento microtextual. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? En la clase anterior conocimos los pasos para planificar y redactar un análisis literario cumpliendo con su estructura. Del mismo modo, identificamos la importancia de la oración tópica como síntesis que recoge la idea que se va a analizar. En la clase de hoy trabajaremos el párrafo, coherencia, claridad y precisión, cohesión, unidad, uso de formas impersonales. Se observa, se evidencia, se puede apreciar para presentar los argumentos que sustentan las ideas analizadas. Les cuento que un texto se compone de párrafos y que para que un texto pueda ser comprendido en sus párrafos deben visualizarse las características o propiedades de coherencia y cohesión. ¿Recuerdas qué es un párrafo? Es la unidad mínima de un texto. Está compuesto por oraciones. Puede comenzar o no con sangría y puede o no tener todas sus líneas llenas. Dentro de un párrafo encontramos una idea principal y otras que son secundarias, que aportan información extra a la idea principal. Y que dependiendo de su estructura lógica, los párrafos pueden ser narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, aclarativos y dialogados. La coherencia dentro del párrafo se da cuando hay una relación o unidad entre las ideas que se expresan en un párrafo o en un texto en sí. Esto quiere decir que todas las partes del texto guardan una conexión con el tema que se analiza. En el momento en que se expresa una idea que no tiene nada que ver con el tema analizado o expresa una idea que no se asemeja a la realidad, deja de haber coherencia en dicho párrafo.
Si no se organiza el texto con las partes que lo componen y en el orden en el que van, deja de haber coherencia en dicho texto. La coherencia tiene unos principios básicos que son: relación temática. Se da cuando se relaciona con el tema central. Por ejemplo, si un texto habla sobre las drogas, no sería coherente que apareciera un párrafo hablando de las vitaminas que ofrecen las verduras y frutas. Coherente sería que apareciera un párrafo hablando de los problemas que causa el consumo de drogas. La precisión se da cuando las ideas se expresan con claridad, no causan confusión. Por ejemplo, Margarita y Julio son amigos, tienen mucho que no se ven, se citaron en un banco de la ciudad para poder hablar. Cuando dice se citaron en un banco de la ciudad, no sabemos si es en una institución financiera o en un objeto para sentarse, que regularmente encontramos en los parques. Pero si el párrafo dijera, Margarita y Julio son amigos, tienen mucho que no se ven, se citaron en un banco de la ciudad donde Julio trabaja para poder hablar durante su descanso. ¿Verdad que ahora es más precisa la información? No contradicción. Se refiere a que el contenido que se menciona en un párrafo no debe contradecir lo que se habla en el resto del texto. Observemos y escuchemos este párrafo. Tirar basura al suelo causa enfermedades, ya que esto atrae mosquitos, ratones y moscas. Además, estos desechos contaminan las fuentes acuíferas. Ahora bien, tirar una botella al suelo un mal día no va a matar a nadie. ¿Verdad que resulta contradictorio que después de hablar de los daños que causa tirar basura, se diga que no va a matar a nadie tirar una botella al suelo? Recordemos que para realizar el análisis de un texto, se debe comenzar con una introducción en la que se menciona brevemente a su autor, su obra, antecedentes y el contexto en que se escribió la obra. Igualmente, se expresa la idea principal del análisis. ¿Habrá coherencia en este texto si se comienza por hacer una conclusión del análisis que se presentará? Claro que no. Las personas no entenderán de qué se habla. Por eso hay que acogerse al orden en el que deben presentarse las partes del texto redactado. Ahora presentamos la siguiente narración. En el verano pasado estuve en el campo. Cuando regresé estaba agotado. Cuando mi prima me vio se puso contenta. Monté caballo. Me llevó a todas partes. Visitamos la montaña. ¡Qué viaje! ¿Notaste algo extraño e incoherente en este párrafo? Sí, los hechos no se narraron en orden y por eso le falta lógica y coherencia. Vamos a expresar el párrafo de forma coherente. En el verano pasado estuve en el campo. Cuando mi prima me vio, se puso contenta, me llevó a todas partes, visitamos la montaña, monté caballo, ¡qué viaje! Cuando regresé estaba agotado. ¿Verdad que ahora tiene más sentido el párrafo? Existe otra característica, además de la coherencia, la cohesión. La cohesión consiste en relacionar todos los elementos gramaticales que aparecen en el texto. Conecta las palabras, oraciones y párrafos. Es hacer un uso correcto de los signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres y sinónimos. Existe un mecanismo para lograr una cohesión entre los párrafos. Estos son la referencia a elementos anteriores para no repetir. La elipsis es suprimir información en una oración que ya se sabe y no es relevante. El uso de los conectores, que como ya hemos visto, son palabras que relacionan las ideas entre oraciones y entre párrafos, y la relación semántica, que es una relación de semejanza en los significados de las palabras. En este momento, leemos un ejemplo en este párrafo aplicándose los elementos mencionados con anterioridad.
En el desarrollo de un análisis textual se redactan varios párrafos. Cada uno de estos debe tener su idea principal y secundarias, a fin de que el escritor plasme todos los detalles de dicho texto. Igualmente, este debe tener pendiente las propiedades de la coherencia y cohesión. Finalmente, otros elementos a analizar son los tipos de habla, el estilo, la organización textual, argumentos y personajes. Esto le permitirán hacer un análisis completo. Aquí visualizamos el uso correcto de comas y puntos. Se suprimen conceptos para no hacerlos repetitivos y se les buscan sinónimos. También se observa el uso de conectores para establecer una secuencia lógica y una relación de significados. En este momento quiero que analicemos otra información. Al momento de presentar los argumentos que sustentan las ideas analizadas, se hace uso de las formas impersonales. ¿Qué son estas? Estas formas u oraciones son las que no tienen un sujeto explícito, ni tampoco uno que esté sobreentendido. Las oraciones impersonales son las siguientes: las que se forman con verbos que hacen alusión a fenómenos atmosféricos y fenómenos naturales. Ejemplos: tronar, llover, granizar, nevar, atardecer, anochecer, amanecer. Las oraciones impersonales formadas con el verbo haber como verbo independiente. Ejemplo: hay un libro sobre la mesa. Las formadas con los verbos ser, estar y hacer, refiriéndose al tiempo o clima. Ejemplo: hoy el clima está muy agradable. Impersonales con se, en las que no hay sujeto, se redacta con verbos en tercera persona del singular. El se es una forma que ocupa el lugar del participante humano. Se comporta como sujeto y por eso impide que aparezca el sujeto. Ejemplo: se finalizará la investigación del Ártico el próximo otoño. Es momento de poner manos a la obra. Vamos a repasar esta información con el siguiente ejercicio. En este vas a responder el tipo de oración impersonal al que pertenece la expresión. 1. Hace siglos que no te veo. Esta oración es impersonal del verbo hacer. 2. Era muy de noche. Esta oración es impersonal del verbo ser. 3. Amanecimos en la montaña. Esta oración es impersonal de fenómenos naturales. 4. Había mucha gente allí. Esta oración es impersonal con el verbo haber. 5. Se parece a su madre. Esta oración es un ejemplo de impersonal con se. 6. Truena con gran intensidad. Esta oración es impersonal de fenómeno atmosférico. ¿Qué te parece si repasamos lo que aprendimos? Hoy aprendimos que la coherencia se da cuando hay una relación o unidad entre las ideas que se expresan en un párrafo o en un texto en sí. Esto quiere decir que todas las partes del texto guardan una conexión con el tema que se analiza. La coherencia tiene unos principios básicos que son relación temática, la precisión y la no contradicción. La cohesión consiste en relacionar todos los elementos gramaticales que aparecen en el texto. Conecta las palabras, oraciones y párrafos. Es hacer uso correcto de los signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres y sinónimos. Asimismo, aprendimos que las formas impersonales son las que no tienen un sujeto explícito ni tampoco uno que esté sobreentendido. Motívate a participar de la Olimpiada de Lectura y Escritura de este año escolar 2020-2021. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye.
cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.